Irán otra vez advierte, advertencia, mensaje de urgencia muy delicado, llega directo a Estados Unidos, directo a los oídos del presidente, allá en Washington, claro. Sálganse de aquí, este es nuestro territorio, dice el líder de Irán. Ahora, ¿de qué se trata esta sentencia? ¿Cuándo se realizará esta sentencia o advertencia? Preguntemos, soy Roberto de la Madrid y que debemos cuidar siempre su libertad, el programa de usted. Comenzamos. El líder de Irán reclama a la región para enviar un mensaje directo a Biden. Ustedes se tienen que ir, dice. اینجا منطقه ماست. هر جا هم ما وارد شدیم برای دفاع از دولت قانونی اونجا وارد شدیم. چه در عراق چه در سوریه دفاع از دولت قانونی هدف ما بوده و با رضایت و خواست خود اون دولت ها وارد شدیم. این رو اینجوری بزرگ میکنن در حالی که خودشون ظالمانه بدون اجازه وارد سوریه میشن، یه منطقه رو اشغال میکنن، پایگاه نظامی درست میکنن، یا در عراق چندین پایگاه نظامی درست میکنن. این وارونه نمایی حقیقت جزء کارهای اینهاست. در همه زمینه ها اینجوری است که البته حتما بایستی آمریکایی ها عراق رو تخلیه کنن که خواست خود عراقی هاست، قانون اونهاست. سوریه رو حتما بایستی زودتر تخلیه کنن، هرچه زودتر. Terrorismo, caos, desorden y saqueo, dice el líder de Irán, es lo único que traen las tropas de Estados Unidos. خودشون ایجاد میکنن به بهانه وجود داعش در عراق، در سوریه پایگاه نظامی درست میکنن که ما میخوایم با داعش مخالفت کنیم و امکانات رسانه‌ای مدرن در اختیار داعش میگذارن، پول در اختیارش میگذارن، اجازه میدن که نفت سوریه رو ببرن، از بین ببرن و بفروشن و از فروش استفاده کنن. در این حال میگن ما داریم با داعش مبارزه میکنیم. Además de ayudar a sus aliados con armas para atacar a otros países. Caso concreto, Arabia Saudí. الان 6 ساله که همدست عرب آمریکا داره مردم یمن رو با مردم مظلوم یمن در خانهشون، در خیابانشون، در بیمارستانشون، در مدرسهشون داره بمباران میکنه. اونها رو محاصره اقتصادی کرده، از رسیدن غذا مانع میشه، از رسیدن دارو مانع میشه. Y de cerrar los ojos ante las atrocidades también de sus aliados. دیگه همه دنیا فهمیدن سعودی ها یه مخالف رو با یه شکلی گیر انداختن و با اره تیکه تیکش کردن. آمریکا از او حمایت میکنه و بعد میگه که من طرفدار حقوق بشرم. یعنی این وارونه نمایی حقیقت تا این حد. El líder de Irán asegura que Estados Unidos es la potencia nuclear más grande del mundo y que el peligro está en sus manos. بزرگترین زرادخانه اتمی دنیا در آمریکاست. بزرگترین زرادخانه اتمی. حالا شاید هزارها، من نمیدونم، بمب اتم اینا در انبارهاشون دارن و این رو به کار هم بردن. یعنی تنها دولتی که بمب اتم رو تا حالا به کار برده دولت آمریکاست. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón, muchísimas gracias a usted, como siempre, nunca me cansaré de decírselo, usted es el principal protagonista del programa. Vamos directamente con nuestros invitados.
Él es experto en la investigación profunda de la geoestrategia y el análisis de las inteligencias internacionales, fundador de la consultora Quijote Globe. Es científico social y analista de talla mundial. Nuño Rodríguez, un gusto siempre. ¿Cómo estás? Y maestría en la Universidad Complutense, es maestro en Relaciones Internacionales, fundador de la página Política y Cultura, escritor y férreo defensor del antiimperialismo. Pablo Jofré, muchas gracias. Nuño, comienzo contigo. A ver, vamos directo. El líder de Irán dice: Estados Unidos debe salir de la región. Eso yo creo que lo sabe Washington y todo el mundo. La pregunta es, ¿cómo se van a salir? Y de aquí se derivan otras dos preguntas más. Mientras unos quieren la presencia de Estados Unidos, es decir, los países aliados, Arabia Saudí, Bahrein, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, etcétera, otros quieren que se vayan. Explícame cómo se van a salir. Es bastante complicado que vayan a salir. Una cosa está que haya unas declaraciones formales que son muy legítimas sobre la voluntad de un país en relación a la actividad de otros actores, y otra cosa es la ejecución del poder que obligue, que determine que ese actor tiene que salir de la región. Más sobre todo cuando, como has comentado, tiene otros actores en esa misma región que sí que lo están asumiendo, que sí que lo están aceptando como un aliado natural. En este caso, la situación está enquistada desde hace muchísimo tiempo. Es muy legítimo que Irán quiera tener unas fronteras a salvo, que quiera tener una menor presencia de elementos hostiles en sus fronteras y que pueda desarrollar pues, su influencia de una manera más natural en la región, pero el problema es que esta influencia está siendo vista como algo bastante negativo por el resto de actores que tienen una cultura pues, algo similar, pero que tienen unos intereses económicos totalmente diferentes. ¿Cuál va a ser la solución del problema? La solución del problema no está en hacer declaraciones que sean muy legítimas y muy seguramente tampoco vaya a estar en una confrontación abierta, en un enfrentamiento bélico. Muy seguramente la solución tenga que estar en un cambio de estrategia por ambos actores. Si esta situación sigue enquistada, como lleva enquistada muchísimo tiempo, si unos actores no se atreven a entrar en Irán por la fuerza y si Irán no puede expulsarlos de su frontera por la fuerza, antes o después va a tener que haber un cambio de estrategia por parte de los dos actores. Hay que pensar también cómo estas declaraciones pueden haber sido escuchadas en Washington. ¿Han tenido alguna repercusión? ¿Las tropas estadounidenses se habrán asustado? ¿Israel habrá tenido miedo de estas declaraciones? ¿Cómo se pueden entender estas declaraciones en la arena internacional? Porque está muy bien que las haga dentro de un acto, dentro de una celebración nacional, pero ¿qué repercusión han tenido en el extranjero? La situación sigue siendo exactamente la misma. Seguramente hayan sido unas declaraciones irrelevantes en la arena internacional. Oye, Nuño, al decir que los dos actores deben de cambiar de estrategia, pues si cambia uno, entonces también cambia el otro la estrategia y entonces el cuento de nunca acabar, no se salen. Podrían volver a verse en una situación enconada, pero lo que está claro que está habiendo unas fuerzas que no acaban de encontrar un desequilibrio. Bien. Si Irán y sus aliados hubiesen podido entrar en Irán y hubiesen podido establecer un gobierno diferente y mantener, digamos, su línea política dentro de Irán, ya lo hubiesen hecho. Bien. A ver, Pablo, ¿qué opinas de lo que estamos escuchando? ¿Afectan o no en la arena internacional cuando llevamos décadas viendo cómo la gente pide que se salga a Estados Unidos? Y la otra pregunta que me gustaría que me contestaras es, ¿cuándo? ¿Cuándo? Si décadas se ha intentado sacarlos, ¿cuántas décadas más, Pablo? Roberto, buenas tardes. Yo creo que efectivamente no solo tiene el derecho Irán, a través de sus dirigentes políticos y religiosos, de expresar lo que piensan de una potencia extrarregional en la región, tienen todo el derecho y el deber de expresar que esa potencia no puede estar ahí, por más décadas que lleven. No porque lleven demasiadas décadas, entonces debemos aceptar que una potencia de esta envergadura y con todos los males que ello conlleva, con toda la influencia que tiene con respecto a la entidad sionista, al régimen saudí, las monarquías ribereñas del Golfo Pérsico, las bases militares instaladas en Asia Occidental, las que rodean a Irán y las que rodean a la Federación Rusa. Estamos hablando 800 bases militares en el mundo, más de 70 bases militares que están entre Asia Occidental y rodeando a la Federación Rusa y a la República Islámica de Irán. Y el dirigente
que no se precie como tal, que no tenga el valor de expresar su disconformidad, su indignación y la necesidad que esas tropas y esa presencia salga, es lisa y llanamente alguien que acepta lo que está pasando. Hay que hacerlo. Que no tiene repercusiones, dice nuestro amigo desde España. Yo creo que sí tiene repercusiones. Tiene repercusiones en la medida que alguien, en este caso un líder religioso de una potencia regional, es capaz de decirle a la mayor potencia del mundo lo que piensa y lo que podría suceder. Porque hay ahí en el mensaje, sin duda, una referencia que es posible que se intensifiquen las tensiones de tal forma que llegue un momento en que el enfrentamiento sea inevitable. Ha habido ya algunos conatos, el asesinato del general Soleimani, la respuesta iraní, el tema de los barcos en el Golfo Pérsico, el tema de las relaciones que tiene Irán con Siria, que tiene con Irak, que tiene con el eje de la resistencia, que están teniendo conatos y enfrentamientos con aliados de Estados Unidos en la zona. Sin duda, ¿cuándo se pueden ir? Es algo que difícilmente tanto nuestro amigo de España como yo en este caso podríamos definir, porque hay muchas variables, pero a mí me parece que dentro de esas variables es muy positivo lo que ha estado pasando respecto a un Israel que siente que la presión del eje de la resistencia es muy importante en las fronteras de la Palestina histórica, la fuerza y fortaleza que está teniendo el movimiento de resistencia islámica del Líbano, Hezbollah, la fuerza que están teniendo los movimientos en Irak, ya sea con al-Hayat al-Shabi o la misma Hezbollah de Irak, la fuerza que tienen las milicias palestinas, que a pesar de la colonización y la ocupación son capaces de generar una suerte de resistencia. Creo que el momento más apropiado va a ser el momento cuando Estados Unidos sienta que no puede seguir manteniendo una supremacía y una hegemonía en la zona sin que eso le genere dificultades internas. No puede tener sus tentáculos en todo el mundo. Y en ese plano va a exigir que sus aliados en la zona sean capaces también de mantenerse por propia mano. ¿Será posible que eso lo haga el sionismo? ¿Será posible que lo haga el régimen saudí? Por algo tienen esa alianza. Por algo Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y los demás lo que buscan es el apoyo y el sostén y la protección de Estados Unidos, porque saben que solo están debilitados y van a desaparecer. Exacto, eso te iba a preguntar, ¿cómo concilias o cómo entender esa ecuación? Porque mientras por aquí, por Irán, dicen lárguense, sálganse, un jeque de Qatar te podría decir, sí, Pablo, pero a mí me gusta que estén aquí los soldados de Estados Unidos. ¿Qué le vas a decir al jeque de Qatar? Claro, o al de, me gusta. Sí, de Bahrein, imagínate, ahí está la quinta flota. Claro, me gusta que estén porque protegen los privilegios que tengo como Casa Real, protegen el régimen de Bahrein, protegen a los al-Jalifa, protegen al Saud, protegen a este régimen cívico-militar israelí que de otro modo no podría mantenerse, porque es imposible entender el sostén de casas reales absolutamente privilegiadas que se sostienen bajo el sostén y el mantenimiento militar y la protección política y diplomática que les da Estados Unidos. Arabia Saudí hace lo que quiere porque simplemente goza de las prebendas y la protección de Estados Unidos a nivel internacional, o si no debería ser castigado en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, igual que Israel, que está siendo llevada a la Corte Penal Internacional, y no me cabe duda que van a ser vetadas muchas de las resoluciones con respecto a Israel. Si están aún vigentes, en pie, son porque Estados Unidos y potencias aliadas occidentales, Francia, Gran Bretaña, Alemania, la propia España, que suele ser consorte de todo este tipo de actitudes de alianza, le dan ese soporte político, militar, porque saben que hay un buen mercado de armas en esa región que permite tener su industria militar y mantener una economía en actividad. Bien, entonces el mensaje del líder es para todos, ¿no? Para Pablo, todos, indudablemente. porque hicimos justamente un programa de esto de Yemen hace unos días, de caray, cómo se están muriendo niños, querido Pablo. Y decía muy bien un analista, decía, sí, pero es que Rusia también acaricia la vaca lechera y China más, porque Arabia Saudí es un gran poder que les da petróleo, les da dinero. Entonces, pues, el Consejo de Seguridad pues no hace nada para frenar la masacre de Yemen, por ejemplo, ¿no? Bueno, hablando del derecho legítimo en la región, Nuño, el líder de Irán dice lo siguiente: esta región es nuestra región.
Y por donde entramos para defender el Estado de Derecho, tanto en Irak como en Siria. Nuestro objetivo era defender a sus gobiernos y entramos con el consentimiento y la voluntad de sus gobiernos, mientras Estados Unidos, cruelmente en Siria, sin permiso, ocupa un área, establece una base militar, o en Irak establecen varias bases militares. Dame tu análisis de esto, por favor. Volvemos otra vez al punto de la realidad política, del ejercicio crudo y duro del poder. La política, tanto nacional como internacional, no se basa por el principio de legalidad, ni por el principio de moralidad o de religiosidad. La política se basa por el principio de oportunidad. Cuando tienes oportunidad de hacer algo, lo haces, lo ejecutas. Eso es tener poder. Y en estos momentos es Estados Unidos quien tiene la potestad de tomar la oportunidad cuando le plazca. Podemos tener 1000 resoluciones del Consejo de Seguridad, podemos tener 1000 resoluciones de las diferentes agencias de Naciones Unidas, y todas ellas al final se van a tener que someter a lo que es el poder real de un país. Y sí, ciertamente Estados Unidos ha entrado en muchos países sin que nadie les haya invitado, y han estado financiando grupos que, digamos, por una manera suave, no utilizaban las vías de lucha política establecidas en una constitución. Estamos hablando de un país que ejecuta el poder de una manera realista, de una manera cruda, y tenemos que saber que eso es así y hay que aceptarlo. Y una vez que aceptas el poder que tiene Estados Unidos en este sentido, es cuando puedes empezar a analizar una estrategia. No se puede apelar a las organizaciones internacionales. Podemos hacer 1000 llamamientos a la democracia, nos podemos golpear el pecho gritando derechos humanos, aunque nosotros los violemos también. Pero la realidad a día de hoy es que sí, Estados Unidos tiene todas esas bases en todos esos países, que está ayudando a derrocar muchos gobiernos y que hay muchos otros países en la región que les están apoyando. Había una palabra muy interesante que ha dicho el compañero y ha sido resistencia. Sí, todos los que se están oponiendo a este orden consiguen tener una resistencia, pero no consiguen avanzar. Y con la resistencia se supone que el que está ejerciendo la presión tiene que estar gastando recursos, y que antes o después esos recursos se deberían de agotar. Pero como también ha dicho el compañero, es que lo que están haciendo lo están haciendo por un gran negocio global. Esos recursos no dejan de fluir. Si queremos esperar que Estados Unidos gaste recursos, que pierda energía por las acciones que está haciendo, es algo insensato, porque esas mismas acciones son lo que le están dando capital y lo que le están dando fuerza. Es una situación muy compleja, es una situación en la que hay que dejarse de éticas, hay que dejarse de legislaciones, hay que dejarse de teorías políticas, hay que aceptar las cosas de una manera más bruta. Estamos hablando del ejercicio del poder y eso es algo primitivo. Oye, tenemos todas las bases de Estados Unidos. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Nuño, ¿estás diciendo que tanto unos como otros se necesitan? Es todo una cadena. Estados Unidos está ahí porque se está retroalimentando de otros actores en la región. Si Estados Unidos estuviese invirtiendo sus propios recursos de otro sistema económico para intentar conseguir una avanzadilla en la región, no estaría funcionando, ya se le habrían agotado los recursos, ya hubiese tenido que desistir. En este sentido, la presencia de Estados Unidos en Oriente Próximo y en Asia Occidental responde a la dinámica de un negocio global. Bien. Un negocio que casualmente es el que está dando energía a la mayor parte de los países desarrollados e industrializados. Eso me llama la atención porque cuánto dinero se necesita para este tipo de operaciones, de estar invadiendo países y estar derrocando gobiernos, cuando los estadounidenses saben hacer negocios y cuando un negocio no les funciona, cierran la empresa. Yo lo he visto y aquí pues no cierran nada, ¿no? A ver, Pablo, Pablo, dos cositas ahí. La resistencia no va para ningún lado y la otra, pues hay que aceptar el poder y entonces así ya agarrar al toro por los cuernos, por favor. Venga. Sí, escuché atentamente a mi colega Nuño y lamento que te hayas rendido, Nuño. Lamento que la decisión sea rendirse ante el poder y a partir de ahí tejer estrategia. Creo que esa rendición, tal vez Europa ya se rindió hace mucho tiempo y lamentablemente para el poder hegemónico mundial, aunque te suene romántico quizás, hay muchos países que tienen resistencia, hay muchos países que tienen movimientos que se niegan a ese poder pragmático del cual hablas. Y lógicamente eso implica una resistencia activa, que significa tener movimientos
en el Líbano Hezbollah, tener milicias palestinas, la Yihad Islámica, tener Hamas, tener al-Hayat al-Shabi, tener al-Ketab Hezbollah, tener una serie, Ansarullah en Yemen. O sea, me gustaría que aquellos que son parte de la resistencia de estos países, con decenas de miles de muertos entre sus filas, escuchara tus palabras, Nuño, y dijera, la resistencia no sirve. Creo que la resistencia lo que muestra precisamente es la capacidad y la valentía de esos pueblos de oponerse a ese poder global y a ese poder real que se sostiene en virtud, y ahí coincido contigo, de una dinámica global. Estados Unidos mantiene esas guerras porque le permite mantener en actividad su maquinaria bélica, que es económica. Por algo se llama el complejo militar industrial. En la medida que yo genero guerras, que genero conflictos, le puedo decir a Europa que me pague la factura y le puedo decir a la OTAN que suba al 2% el PIB destinado a defensa. Y le puedo decir a Arabia Saudí que me compre 150.000 millones de dólares en armas y 50.000 Emiratos Árabes Unidos. Y puedo desencadenar la guerra en Libia y generar que Total, la empresa petrolera francesa, y Eni, la italiana, financien a los distintos grupos operativos que hay ahí para quedarse con el petróleo, porque en definitiva me venden el petróleo más barato. Los intereses geopolíticos que maneja Estados Unidos y sus socios y sus aliados, Francia, Gran Bretaña, Alemania, España, Italia, los Países Bajos, todos aquellos indudablemente son egoístas. ¿Son un poder real? Efectivamente son un poder real, pero hay que ponerles una resistencia. O si no nos rendimos, o si no nos quedamos simplemente a la vera del camino, cómo nos humillan, cómo nos denigran y cómo en definitiva perdemos toda dignidad. Bien, gracias Pablo. Yo quiero acotar que también, pues por todos lados también nos quieren engañar, porque por ejemplo ahorita China está feliz con las sanciones contra Estados Unidos, porque está comiéndose petróleo a un precio baratísimo, y acaba de salir un reporte del propio China que está llevándose todo el petróleo iraní. Imagínate, Pablo. Bueno, a ver, Nuño, pues te rendiste, dice Pablo. No, es una rendición, es una visión pragmática de la situación. Yo no puedo estar partiendo, no puedo ni siquiera estar animando a la gente a que vaya a un campo de batalla, ni en uno ni en otro sentido. O sea, no acepto el enfrentamiento bélico como una primera solución de nada, sino como una pérdida de oportunidades de negociación. En este sentido está claro que es una situación complicada. Con la resistencia lo único que se está consiguiendo también es tener mucho sufrimiento, y con el rendimiento que vas a tener, pues una sumisión que te va a traer exactamente el mismo sufrimiento. Pero la resistencia no tiene que ser romántica, la resistencia tiene que asumir las situaciones como son, y tiene que aprender a buscar el sustitutivo. Pero, a ver, déjame cuestionar, Nuño, ¿romántica le llamas a morirse a balazos? ¿O cómo Pero estamos hablando de luchar contra el imperialismo, como si hubiese un bando de los buenos y un bando de los malos. O sea, tropelías se están cometiendo en todos los lados. Si estamos hablando de que China es resistencia, pues tú mismo lo acabas de decir. O sea, que ellos mismos están tomando beneficio de toda esta situación. La situación en la que vive el pueblo chino, pues es una situación de vigilancia continua, que no tiene nada que ver con los derechos humanos ni con la democracia. Pasa exactamente lo mismo en otros mismos países. En Irán también hay unas situaciones bastante graves con los derechos sociales. Lo mismo en Yemen, si estamos hablando en Cuba, en Venezuela, si estamos hablando de que una serie de países representan el bien y otra serie de países representan el mal, esto es una situación, digamos, mitológica, cuasi mágica, que carece de la más mínima vinculación con la realidad. Estamos hablando de diferentes poderes, de diferentes maneras de entender el mercado. Bien. Hay unos que ya lo tienen controlado y hay otros que quieren hacerlo de otra manera. Pero simplemente para salir a hacer resistencia, para salir a oponerse a la imposición de una visión de un actor extranjero, pues tienes que tener una visión clara, pragmática y cruda de lo que está pasando, no una visión idealizada. Bien, pues muchas gracias, Nuño. Pablo, para que cierres la réplica, los seres mitológicos que dijo Nuño. Yo creo que Nuño, y con todo respeto lo digo, ¿no? Nuño expresa esta Europa que se rindió hace mucho tiempo a los Estados Unidos. Bien. Se rindió al poder imperial y simplemente es comparsa de Estados Unidos. Lo sigue en todas las guerras, lo sigue en la facturación bélica que tiene que dar en el mundo. Oye, Pablo, y por eso la resistencia no es parte de su idea ni su globalidad de pensamiento ahí. Pablo, y si la gente en lugar de usar las armas usara el cerebro y diría, a ver, vamos a negociar con estos locos, ¿qué pasaría?
Pero te lo digo expresamente con respecto al Plan Integral de Acción Conjunta. Irán lleva 6 años diciéndole a Estados Unidos que tiene que negociar con la cabeza. Bien. Estados Unidos lo que quiere es simplemente utilizar las armas, la ofensiva, las sanciones, los embargos, e Irán ha insistido en utilizar la cabeza. Y mira cómo le responden. Gracias. Entonces, gracias, Pablo. Un abrazo, Nuño. Gracias. Gracias a los dos, de verdad. Muchas gracias por este ejercicio de dos voces diferentes, que de eso se trata. Mientras el coronavirus puso patas para arriba al mundo, pues le quitó su trabajo a usted, a muchos de mis familiares, hizo que miles, millones de comercios cerraran, millones de personas perdieran su empleo, millones de empresas quebraran, países se hunden en la economía, mientras la pandemia mortal dejó, esto ya no sirve otra vez, pero bueno, mientras la pandemia mortal dejó pues muchas cosas, mucha pobreza, además de los muertos. Imagínense, hoy se publica que no a todos les fue mal, no. Además de las farmacéuticas, los que más ganaron en esta pandemia, adivine quiénes son. Sí, adivine quiénes son. Son 9 personas. Les dicen los 9 titanes de la tecnología. ¿Quiénes son estas personas? Bueno, pues entre ellos está Elon Musk, está Bill Gates, está Jeff Bezos, está el dueño de Facebook. Estos 9 personas ganaron no $350,000 ni 350 millones de dólares. En la pandemia ganaron 350,000 millones de dólares, mientras la mayoría del mundo se hundía o se hunde o nos estamos hundiendo en la pobreza. Así que por favor, cuando le hablen de tecnología, vacunas y todo eso, pues hay que estar alerta, ¿no? Buenas noches.